Bien, comenzamos este segmento de nuestro programa con imágenes de la Universidad San Sebastián, de su aula magna. Así estuvo durante la jornada para el lanzamiento de un libro que escribió el propio rector de esta Casa de Estudios Superiores, Hugo Lavados, en conjunto con Ramón Berríos, director de la carrera de Ingeniería Comercial en Santiago, en la sede que tienen ellos también en la capital de Chile. Políticas para el desarrollo universitario, principios y evidencias. Así se titula esta obra, que es un análisis precisamente de lo que es la universidad hoy en Chile, y de eso queremos justamente conversar, porque este lanzamiento se realizó allí frente a muchos académicos, gente del mundo de la educación, y la idea es colocar también en discusión este tema. Si bien lo tenemos en discusión hace bastantes años, pero con los análisis y las posturas que hizo Hugo Lavados y Ramón Berríos, políticas para el desarrollo universitario. Entonces, y allí hubo una presentación que estuvo a cargo de también Roberto Gaete, el director del diario El Yanquihue de Puerto Montt. Bueno, tenemos de invitado a quien estuvo a cargo de generar este escrito, justamente el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. En esta oportunidad de autor de este libro, ¿por qué ustedes deciden escribir este texto? Nosotros quisimos hacer un aporte al debate que se está llevando a cabo en el país respecto al futuro de nuestra educación superior y específicamente de las universidades. Y el aporte es básicamente desde el punto de vista de enfatizar que requerimos evidencia, requerimos datos, información y análisis de lo que de verdad ha estado pasando en el país en los últimos 15 o 20 años, y que partir de esta base es la única manera de poder definir políticas de largo plazo, que son las que deben plantearse para un tema como es el universitario, que necesariamente tiene que ser estable durante muchos años. Es decir, es un intento por escribir algo nuevo, distinto, tomando de los datos disponibles distintos elementos, y sobre todo es un planteamiento que postula la importancia que tienen hoy día en nuestro sistema universitario las universidades privadas, que es uno de los elementos que necesariamente tienen que estar sobre el tapete para definir buenas políticas para el país. ¿Y cree usted, a propósito que es rector de una universidad privada, que han sido injustamente evaluadas o que algunas no han tenido un actuar adecuado y eso ha llevado a que el sistema de la universidad privada esté en telejuicio permanentemente en Chile? Las dos cosas. Lo que pasa es que ha habido, ¿no es cierto?, un comportamiento inapropiado, pongámoslo en esos términos, en algunos casos francamente fraude, de algunas muy limitadas universidades, de los controladores de esas universidades, que han llevado a un juicio genérico sobre las instituciones. Creo que eso es equivocado, más que injusto, es equivocado, porque resulta que hay instituciones que son distintas, hay instituciones entre las cuales se sitúa la San Sebastián, que es lo que ha tenido en un proceso en los últimos años de mejoramiento continuo y sostenido, y que hay evidencia para mostrar eso. Entonces, aquí de nuevo caemos en el mismo juicio que estaba haciendo hace un momento, y falta una mirada más profunda sobre los datos y que se emiten juicios con pocos antecedentes, y las generalizaciones en términos globales tienden a ser inadecuadas para mirar fenómenos tan complejos como el fenómeno universitario. ¿Cuál ha sido el aporte de las universidades privadas desde que existen para nuestro sistema? El aporte de las universidades privadas yo creo que viene desde unos tres perspectivas. Primero, hay un aporte indudable en términos de mejorar el acceso de sectores de menores ingresos a la universidad. Este es un aporte indudable y es beneficioso para el país. Esto, para poder hacerse, ha ido acompañado, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos 10 años,
de políticas de financiamiento a los estudiantes por la vía o de créditos o de becas. Y eso ha permitido que sectores que antes no podían simplemente por razones económicas o porque es bastante evidente, ¿no es cierto?, la relación que se da entre funcionamiento en el sistema escolar, o sea, la educación media básicamente, y su rendimiento posterior en las pruebas de selección a las universidades, en un sistema altamente selectivo como el que existía antes en nuestro país. Y eso creo que también ha sido positivo. Claro, porque alguien podría pensar que eso es dicotómico, porque muchos creen que justamente la universidad privada, por su alto costo, ha llevado a que ciertos segmentos solamente del poder adquisitivo chileno pueda acceder a ellas, y que eso ha ido incluso estratificando aún más el sistema. A ver, si uno mira las cifras, ¿no es cierto?, hay un par de universidades privadas que son más bien pequeñas, no son universidades significativas en cuanto a volumen, que son bastante selectivas, ¿no es cierto? Y tenemos el caso de dos universidades que están solamente en Santiago, que es la Universidad de los Andes, que es del Opus Dei, y la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad muy específica y típicamente con una orientación empresarial. Y no lo digo como algo negativo, en muchos países del mundo existen universidades con ese perfil. Son chicas, y las universidades más grandes, hoy más selectivas desde el punto de vista del perfil de sus estudiantes, son las universidades más tradicionales del país, que son la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile. El resto de las universidades, tanto públicas como, o sea, tanto estatales, del Consejo de Rectores, privadas propiamente tales, todas tenemos prácticamente los mismos perfiles en términos de características de los estudiantes, perfil de sus académicos, etcétera, y la acreditación está dando cuenta de ello. Nosotros acabamos hace un par de semanas de tener la noticia de nuestra acreditación, que mejoró. Somos la única universidad privada que en los últimos 2 años ha mejorado, pasamos de 4 a 5 años, y eso da cuenta de un mejoramiento académico del funcionamiento. O sea, por ende, yo diría que hay sin duda un segmento de universidades privadas que no están acreditadas, que no han mostrado mayor interés por acreditarse, que están en serio peligro de extinción, porque las universidades que no están acreditadas además no tienen sus estudiantes apoyo por la vía de becas o créditos. Claro, por lo tanto han no ido disminuyendo en su matrícula de primer año, no pueden sostenerse. En Chile un número muy pequeño de estudiantes es posible que paguen arancel completo, ¿no es cierto? La mayor parte de los estudiantes paga una combinación. Por lo tanto, de nuevo creo que hay una generalización que es injusta, y como es más fácil mostrarlo con ejemplo, yo lo muestro con el ejemplo simplemente de la sede de la Universidad San Sebastián de la Patagonia, en Puerto Montt, aquí, que tiene muy buen prestigio, tiene una muy buena consideración, tiene una fuerte inserción con la comunidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene una imagen completamente distinta a estas generalizaciones que usted menciona, que son así, son ciertas, pero eso tiende a ser un fenómeno que es más santiaguino que otra cosa. Por ende, rector, yo desprendo de sus palabras que dentro del sistema, a su juicio, hay muchos mitos. Está lleno de mitos. Está lleno de mitos. ¿Y este libro contribuye a desmitificar un poco eso? Es uno de sus propósitos. Uno de sus propósitos es mostrar con antecedentes, no con lo que a uno le gustaría, sino que con números, con antecedentes, con datos duros y datos oficiales además. O sea, no son datos tomados de fuentes que a veces no es posible chequear. No, estos son datos que están en el sistema de información de la educación superior o que están en informes de la OECD, que los datos los entregan los gobiernos de los países.
Y lo que apunta a eso es que el perfil de los estudiantes es el mismo, que un gran número de estudiantes prefieren a una universidad privada versus una privada del Consejo de Rectores, que es otro mito, ¿no es cierto? Como que a la universidad privada van solo los que no quedan en la universidad del Consejo de Rectores. Eso no es cierto, no es cierto. Depende de las carreras, depende del prestigio de las instituciones, depende de dónde está localizada la universidad, y en grandes números el perfil de los estudiantes es el mismo, y por lo demás no puede ser de otra manera, porque estamos hablando aquí en general que el grueso de los estudiantes que ingresan a las universidades chilenas, a todas, está entre 500 y 600 puntos. Ese es el grueso, y por lo tanto ese grupo se distribuye entre todas las instituciones. No es cierto esta división que existe, y que yo creo que, como en otros momentos también se da, está desafortunadamente siendo definida, porque hoy el más fuerte argumento, o la más fuerte motivación para todos estos planteamientos tiene que ver con cómo se distribuye el presupuesto fiscal. O sea, con eso usted está diciendo, por ejemplo, que el grueso de los estudiantes que ustedes tienen está entre los 500 y 600 puntos. Sí, y el grueso de los estudiantes que tiene la Universidad de los Lagos igual, la Universidad Austral igual, la Universidad del Biobío, la Universidad de Magallanes, etcétera. Y si uno mira por carrera pasa lo mismo, ¿te fijas? Porque lo que ocurre es, de nuevo, una falta de información en algunos temas que son aparentemente bastante de conocimiento público, pero que no son aparentemente ese conocimiento, o se olvidan en la argumentación. Una de las cosas que son definiciones, por lo tanto no dependen de ninguna interpretación, se define cada año el 50% de los estudiantes que rinden la PSU obtiene menos de 500 puntos. Por lo tanto, cuando hablamos sobre 500, estamos hablando que ya dejamos fuera el 50%. A la mitad de los que dieron la PSU. Claro. Y los que rinden la PSU no son todos los que terminan cuarto medio. Sí, claro. Y los que terminan cuarto medio tampoco son todos los jóvenes de esa edad. O sea, ya hay un proceso de selección previa. Y dentro de la mitad, que tienen más de 500 puntos, la concentración más fuerte, por la construcción estadística que se hace, está entre 500 y 600 puntos. Sobre 650, por ejemplo. Está menos del 5%. Sobre 650. Sobre 650. ¿Y ustedes de ese porcentaje, cuánto les llega de sobre 650? No tenemos muchos estudiantes sobre 650, excepto en las carreras más selectivas, que básicamente son las carreras como medicina y otras del área de la salud. Y de nuevo, salvo las 4 o 5 universidades muy selectivas, tampoco tienen estudiantes de esos niveles. Y ese 5% tiende a estar en las universidades de más alto prestigio. Ahora, mucho argumento siempre ha sido de las universidades que son estatales o del Consejo de Rectores, donde hay privadas que reciben evidentemente subvención estatal, y ahí dentro de esas privadas históricas, por supuesto, tradicionales, tenemos la Católica, ligada a la Iglesia, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad Federico Santa María, etcétera. Y por otro lado están las estatales, que todas pertenecen al Consejo de Rectores, para que la gente entienda un poco, y después están las universidades privadas, que no están dentro del Consejo, como la Universidad de San Sebastián. Dentro de ese contexto, rector, siempre las públicas, sobre todo, uno de sus argumentos es que ellos tienen efectivamente un objetivo público. O sea, son estatales, pero su vocación es ser una institución de servicio público. Y llegan al segmento más bajo de la población. Ejemplo, Universidad de los Lagos, acá, el segmento más vulnerable, y que probablemente de otra manera no accedería a la educación superior. Bueno, lo segundo es cierto. Y también es cierto que un segmento de nuestros estudiantes está también en esa posición de estar entre los más vulnerables. Yo creo que aquí hay un cierto, insisto, un cierto reduccionismo en términos de plantearse una posición bastante estrecha y rígida, fundamentalmente basado en lo que es hoy una enorme necesidad de todas las universidades, que es contar con más recursos.
¿no es cierto? Mirando las cifras, que eso aparece en el libro, la Universidad de los Lagos, es una de las universidades que como aporte del Estado por estudiante, sumando todo, tiene uno de los aportes más bajos en el sistema de las universidades estatales. Por lo tanto, yo no encuentro razón a quienes hablan desde la Universidad de los Lagos, diciendo nosotros para poder mejorar, tiene solo 3 años de acreditación, ¿no es cierto?, necesitamos más recursos, aún más. Esos recursos se le van a ver disminuidos porque una parte de sus recursos, la Universidad de los Lagos la obtenía a través de su CFT, y hay ahí un tema de qué pasa con el CFT estatal en la región, claro, versus el CFT de la universidad, ¿no es cierto? Y yo encuentro legítimo que el Estado se plantee frente a sus universidades en términos de recursos distintos y mayores a los de otras universidades, pero también exigencias distintas y mayores en términos de orientaciones sobre su quehacer. Pero las universidades estatales en Chile se han negado sistemáticamente a lo segundo, porque plantean intervencionismo estatal en su autonomía. Y yo creo que eso no tiene mucho sentido. Es decir, si hay universidades del Estado, tienen que tener algún propósito, y ese propósito no puede estar definido solamente por la comunidad universitaria, o sea, tiene que estar definido por todos. O sea, al final de cuentas, todos los aportes a las universidades igual salen de impuestos, salen del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? El punto aquí es que cuando se señala que las universidades estatales cumplen una función pública, se está diciendo una tremenda verdad, pero cuando se señala que las universidades estatales son las únicas que cumplen una función pública, se está cometiendo un tremendo error. ¿Cómo cumple una universidad privada una función pública, por ejemplo? 3 ejemplos concretos, ¿no es cierto? Cuando la Universidad de San Sebastián forma especialistas en medicina interna o en pediatría, en el hospital de Puerto Montt y en otros hospitales, y esos especialistas en su gran mayoría se quedan trabajando en la región, en Chiloé, en Puerto Montt, etc. Ahí estamos cumpliendo una función pública, sin duda. Es decir, estamos beneficiando a la población donde van a trabajar esos especialistas, que es uno de los principales problemas que tienen los servicios de salud. Cuando nosotros hacemos operativo de salud bucal, de veterinaria respecto al problema de los perros, hacemos participan estudiantes y académicos de arquitectura en todo un operativo que tenemos ya desde hace algunos años en Palena, también estamos cumpliendo una función pública. Cuando formamos arquitectos con una perspectiva de la arquitectura con una mirada probablemente regional, también estamos cumpliendo una función pública. ¿Sí? ¿Qué pasa con la palabra lucro, que ha estado en la discusión pública ya hace varios años? ¿Se aborda en este libro de su autoría? En algunas partes tocamos el tema, particularmente en un capítulo que hay sobre regulación del sistema. Mire, al respecto, la realidad de la universidad y su posición y mi posición al respecto es la siguiente. Yo creo que es una tontera entrar a discutir el tema desde el punto de vista más bien de principios, ¿no es cierto? Hay países donde pueden haber sociedades comerciales que sean universidades y otros que no lo aceptan. En Chile, desde el comienzo, que permitió la creación de universidades privadas, se señala que las universidades no pueden tener fines de lucro. Y eso, por lo tanto, es una definición legal y la ley está hecha para respetarse. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos extremadamente tranquilos en la medida que no tenemos transacciones con partes relacionadas. O sea, los socios de la corporación. Claro, para contextualizar, eso es lo que pasaba en Chile. Personas naturales. La universidad no lucraba, pero se arrendaba los inmuebles y que eran los mismos dueños que le arrendaban un precio más alto. Tenemos todos los edificios de la universidad, son de la universidad, no tenemos contratos con partes relacionadas, es decir, ninguno de los miembros de la corporación o de la junta directiva, que son todos hoy día personas naturales, ninguno, ¿no es cierto?, está haciendo ningún negocio con la universidad. Todos los excedentes, por lo tanto, se reinvierten en la universidad. Y desde esa perspectiva, ni directamente ni indirectamente,
Nosotros estamos beneficiando a nadie con nuestro quehacer. Y eso además fue ratificado recientemente por el Ministerio de Educación, que tenía un análisis, una investigación respecto a ese tema, y nos llegó hace unas 3 o 4 semanas atrás un oficio donde dice que se cierra la investigación, se absuelve, que no hay ningún antecedente al respecto. Hugo, finalmente, ya para cerrar esta conversación, se lo pregunto ya como exministro de Estado, incluso del anterior gobierno de Michelle Bachelet, ¿qué sintió cuando la actual ministra de Educación dijo que se le habían colado en el sistema una universidad como la Autónoma, que es una universidad privada también, y a propósito de lo que ocurrió con aquellas universidades que entraron dentro de este año a el beneficio que entrega el Estado de educación gratuita? Yo creo que fue una expresión desafortunada. Por lo demás, la propia ministra tuvo la hidalguía, ¿no es cierto?, y reconoció con mucha honestidad que se había equivocado en ese planteamiento, pero en alguna medida demuestra el planteamiento. No quiero dejar sin señalar que ese planteamiento, si bien la expresión es desafortunada, yo creo que muestra la visión de mucha gente en el gobierno y en nuestra sociedad, que cree que el sistema universitario va a ser mejor sin universidad privada. Y yo creo, y ese fue uno de los motivos de escribir este libro, que están profundamente equivocados. Es decir, hay un conjunto de universidades privadas que han llegado a cierto nivel de madurez, que tienen cierta calidad, que están muy insertas en sus medios, en sus regiones, que están contribuyendo muy fuertemente al desarrollo de la región, del país y de sus estudiantes, por cierto, y por lo tanto esa afirmación genérica o ese deseo, yo creo que ya no resiste ningún análisis en la realidad, no hay evidencia al respecto. Y yo creo que ese es un poco el sentido que manifiesta la ministra, y probablemente el acierto que no tenían considerado, y eso significó un costo adicional al Estado, al erario fiscal, el que se hubiera incorporado la Universidad Autónoma. Pero en todo caso el episodio, el incidente quedó superado con las excusas de la ministra, pero creo que uno debe analizar qué está detrás de eso. Y yo creo que está detrás, y también se trasunta el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, esa visión. Bepo, Hugo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Gracias al rector de la Universidad San Sebastián acá en Puerto Montt en este lanzamiento de su libro junto a Ramón Berríos, ambos de esta casa de estudios, Políticas para el Desarrollo Universitario, Principios y Evidencias. Y junto a él, junto a Hugo Lavados, estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia, el pulso de la región aquí en Vértice TV. Hasta pronto.